Otro capítulo más. Está hoy con nosotros Luis Felipe Fernández, coordinador del Foro Comunicación y Escuela. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Comenzamos con una pregunta que nos caracteriza. ¿Quién es Luis Felipe Fernández? Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Probablemente definirse a uno mismo, pero yo sobre todo me considero una persona apasionada de la educación, docente, y que cree que la educación es la mejor forma de transformar una sociedad, especialmente una sociedad rural que es de la que yo procedo, ¿no? Y un apasionado del deporte, sobre todo yo hago running, como dicen ahora, no me gusta mucho la palabra, pero desde los 14 años corro y para mí eso forma parte esencial de mi vida, pero sobre todo la enseñanza. Yo vivo con profunda pasión mi profesión, desde que empecé a trabajar con 22 años y medio hasta hoy. Bueno, ¿y en qué punto de tu vida te encuentras ahora mismo? Pues quizás el más tranquilo, porque yo creo que ya he cumplido lo que tenía profesionalmente, lo que tenía que hacer. Es una trayectoria ya pues de 40 años y en ese sentido muy tranquilo. Yo creo que es el momento de mi vida que más tranquilo y más relajado estoy en ese sentido, ¿no? Yo creo que yo ya he hecho lo que tenía que hacer profesionalmente. Seguiré haciendo cosas mientras que esté en activo profesionalmente, probablemente también después en otro ámbito, pero yo me encuentro tranquilo, satisfecho y contento de lo que hemos hecho en todos estos años. Pues qué bien. Eres natural de Iramola, en Castropol. ¿Cómo recuerdas tu infancia allí? Bueno, yo procedo de una familia de labradores. Mis padres tienen ahora 92 y 90 años, cognitivamente están perfectamente bien. Y mi hermano y yo, mi hermano David es doctor en veterinaria, tuvimos la suerte de tener unos padres y especialmente una madre que fue una persona, o es avanzada a su tiempo en el medio rural. Ella, pues cuando yo tenía 6 años y empiezo en la escuela de San Juan de Moldes, el maestro quedó muy sorprendido porque yo sabía leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces ya inmediatamente, el segundo día, ya cogió el coche, un Seat 600 que tenía, y fue hacia Iramola a ver dónde vivía ese chico que llegaba a esa escuela y que tenía una formación que todo se lo debíamos a mi madre, ¿no? Y ahí empieza un poco la historia de por qué el querer estudiar en casa. Luego mis padres se dejaron guiar mucho por el maestro en aquel entonces, que también está vivo y que lo he mencionado casi todos los reconocimientos que he tenido. He hablado de la importancia de Carlos Varela, que así se llama, vive en Oviedo, es gallego, pero vive en Oviedo. Y luego ya pues mis padres pues hicieron mucho caso de lo que les dijo el maestro constantemente y siguieron tutelando nuestro proceso formativo hasta que, bueno, pues los dos fuimos a la universidad con un esfuerzo brutal. Y en mi caso, como supongo que el de mucha gente de mi generación, pues hemos podido formarnos fundamentalmente porque tuvimos unos padres que tuvieron eso como prioridad, es decir, dar a sus hijos la oportunidad de formarse, y luego porque empezó a haber un sistema público, una educación pública que acompañó a las familias en ese esfuerzo formativo para dar unas posibilidades de formación que hasta ese momento a la gente del medio rural les había sido vetada, simplemente por sus posibilidades económicas y por su nivel de formación, que lamentablemente se había visto claramente discriminado porque el medio rural, en mi opinión, siempre ha sido el vecino pobre de este país. Bueno, podemos intuir que sí, pero ¿eras buen estudiante? Sí, tanto mi hermano como yo siempre fuimos. Mi hermano sí que al principio llevó muchos castigos pero una vez que llegó a sexto de EGB, mi hermano, por ejemplo, pues sacó todo matrículas, ¿no? Y yo era buen estudiante. De hecho, en primero de BUP, yo soy de la generación de la EGB y del Bachillerato Unificado Polivalente, el BUP. En primer curso de bachillerato en Tapia yo saqué matrícula de honor, o sea que sí, éramos buenos estudiantes y constantes en el estudio y en el trabajo, ¿no? En parte porque en casa había una especial tutelaje, como os contaba, por parte de nuestra madre, para que eso fuese así.
¿Y qué te marcó más de crecer en un entorno rural? Bueno, hay un hecho que para mí es muy significativo, es la etapa del instituto, ¿no? Mi hermano, hablo mucho de mi hermano porque nos hemos llevado siempre muy bien y tenemos una visión un poco diferente en alguna de estas cosas, ¿no? David es 3 años más joven que yo, pero cuando yo empecé en el instituto, en Tapia de Casariego, que todavía había jornada de mañana y tarde, pues era curioso porque el primer signo, mi generación fuimos la primera promoción de gente del medio rural que acude, diríamos, de manera, genérica al instituto. Hasta ese momento al instituto iba muy poca gente del medio rural. La primera generación de GB, de la que procedo, ya fuimos, diríamos, un buen número de gente del medio rural. Entonces en el Instituto de Tapia había comedor escolar. Ese era ya el primer elemento discriminatorio porque aquellos estudiantes o aquellos compañeros que procedían de familias con un estatus superior o que socialmente consideraban superior ya no comían en el comedor escolar porque eso. Entonces todos los hijos de los labradores en masa íbamos al comedor escolar, ¿no? Lo que sí resultó es que esa promoción en concreto éramos muy buenos estudiantes, ¿no? Y entonces pues yo acuerdo que en mi último curso de bachillerato, o sea de COU, que es el actual segundo de bachillerato, éramos 27 alumnos y 23 sacamos una titulación universitaria. Pues sí. Bueno, mencionas mucho a tus padres. ¿Qué te enseñaron, ahora echando la vista atrás, pero en aquel momento sin saberlo, que a día de hoy pones en práctica siendo docente? Bueno, sobre todo la honestidad y la honradez. Yo he sido director de un centro que manejaba un presupuesto importante porque el Centro Aurelio Menéndez en Ibias es un centro con residencia escolar y en mi época de director llegamos a tener 140 alumnos internos y por lo tanto manejábamos un presupuesto importante. Además yo en esa etapa profesional estaba en comisión de servicios porque la administración y la comunidad vecinal en Ibias, el ayuntamiento, nadie quería que yo dejase esa dirección a la que llegué con 26 años, fui el director más joven de Asturias. Y la honradez y la honestidad. Siempre cuando tienes un cargo de este tipo, aunque sea, bueno, tampoco es que sea tanto ser director de un centro, pero cuando te pones en el foco y además tiene éxito lo que se hace y proyección en los medios, pues eso es un arma de doble filo, ¿no? Siempre vas a tener enemigos, gente que está en contra, gente que juzga lo que haces sin tener elementos absolutamente de juicio para hacerlo, pero sí que la honestidad y la honradez, yo en eso nos parecemos muchísimo a mi madre y yo creo que eso es, que por otra parte no debería ser una virtud, yo creo que tendría que ser lo que tendríamos que hacer todas las personas que manejamos recursos públicos en mayor o menor cuantía, ¿no? o medida. ¿Y crees que el mundo rural te hizo ser el profesor que eres, con tus raíces? Bueno, sí, desde luego yo estoy muy condicionado por... Cuando yo permanecía en Ibias después de llegar... Bueno, Ibias era un destino absolutamente desechable para, ¿no? Diríamos que... Como muy desconocido, ¿no? Bueno, y era terrible porque si bien teníamos un centro educativo en la vanguardia y en la vanguardia de medios, absolutamente, ¿no? Pues nosotros en los años 90 teníamos laboratorio de idiomas en el centro, que no lo había prácticamente en un centro de Asturias, teníamos laboratorio de ciencias, aulas de música absolutamente dotadas con todos los medios, canal de radio, canal de televisión, un polideportivo cubierto con canastas electrónicas y marcadores electrónicos, teníamos todos los medios, pero claro, ir a Ibias y vivir a 3 horas y pico de Oviedo, pasando un puerto en aquel momento, antes de hacerse la carretera posterior nueva, que fue en el año 2003, pero que tenía 1.400 metros y que la mayor parte del tiempo estaba nevado, pues lógicamente allí no quería ir nadie, ¿no? En un claustro que éramos en torno a 40 profesores. Entonces, lógicamente, pero bueno, yo allí fui profundamente feliz, ¿no? Y me sentí profundamente realizado, la verdad. ¿Cuándo supiste que querías ser profesor? Desde pequeño. Yo cuando era niño jugaba a dar clase y me gustaba con 6 y 7, 8 años ya. No sé por qué, la verdad, pero sí que lo tuve clarísimo. De hecho, cuando yo decidí estudiar magisterio, en el Instituto de Tapia hubo una especie de, bueno, no sé, de alianza de algunos profesores, querían que estudiase medicina y tal. Yo lo tenía claro. Y cuando lo tienes claro... Y pues qué suerte tener las ideas claras a esas edades. Bueno, no siempre se tiene, porque sí. Yo veo que los estudiantes que tenemos ahora, muchos de ellos deciden en el último momento la carrera, ¿no?
pero yo lo tuve claro desde el principio. ¿Y qué es lo que más te gusta de la enseñanza? Bueno, yo creo que es un privilegio, porque la pregunta sería, ¿qué es la educación, ¿no? Y la educación, desde mi punto de vista, es el aspecto de una sociedad más importante. Si ningún país, ninguna sociedad puede progresar y avanzar si no está bien formada, si no tenemos ciudadanos bien formados, con espíritu crítico, que saben pensar por sí mismos, que saben tener criterio y que tienen conocimiento. Y de luego que puedan conocer para poder elegir. El nivel de formación, en mi opinión, está íntimamente relacionado con la libertad de elección. Si tú no conoces, solo vas a decidir ese entorno inmediato que te condiciona. Si solo ves una determinada faceta de la vida o de la sociedad, que en el medio rural está mucho más condicionado porque es un territorio más aislado, pues lógicamente, por lo tanto, la educación es clave en el avance y el desarrollo de cualquier sociedad. De hecho, una sociedad que no está bien formada y que no se propone que sus jóvenes, que serán los ciudadanos que harán funcionar el país en mañana, estén bien formados, no tiene futuro. Eso lo tengo súper claro. Bueno, vamos a hablar entonces del Foro Comunicación y Escuela. Todo el mundo lo conocemos porque lo vemos en titulares desde hace muchos años, pero para quien no lo sepa, si hay algún despistado por ahí, ¿puedes explicarnos en qué consiste? Bueno, el foro responde a un modelo de escuela en el medio rural. El foro no es una ocurrencia, esto yo creo que lo dije con bastante nitidez el otro día en mi discurso en el acto de nombramiento de hijo adoptivo de Vegadeo. El foro no es ni una ocurrencia, ni es un proyecto aislado, ni es algo caído del cielo. El foro defiende un modelo de escuela en el medio rural. Un modelo de escuela que lo que hace es contextualizar las enseñanzas que se imparten en un centro educativo, en este caso un instituto comarcal, y en los centros de primaria que están adscritos al instituto, y hay otros centros que invitamos del occidente de Asturias, ¿no? Y que intenta, pues lo que hemos dicho tantas veces, ir más allá de los contenidos curriculares de las diferentes materias que se imparten, incidir en la educación en valores y abrir horizontes a los jóvenes que estudian en este contexto de la comarca Oscoseo. Y tiene otro objetivo muy importante, poner en valor y dignificar el medio rural. Esta idea que estaba muy asentada en la población de Ibias, de que lo que se llama la cultura de la resignación, es decir, esto aquí no puede suceder porque es esto, estamos aquí, eso, el foro, vamos, es que no podemos desde el medio rural plantearnos que somos ciudadanos de segunda y tenemos que exigir no ser ciudadanos de segunda, y estoy convencido que si no, nosotros no conseguimos cambiar eso, y la mejor forma de cambiarlo es que las nuevas generaciones de jóvenes que viven y se forman en el medio rural, pues se lo crean y luego en el puesto que estén, ya sea en el propio territorio o fuera del territorio, puedan cambiar y ayudar a cambiar esa forma de ver el medio rural. ¿Y cómo nace realmente el foro? ¿Hubo un momento concreto que te planteaste decir, esto hay que hacerlo sí o sí? Bueno, yo cuando vine de Ibias tenía dos cosas claras. Una, que no iba a volver a ser director, para mí eso era una etapa ya pasada, a pesar de que en Vegadeo, en el instituto, se percibía mi llegada como que yo venía por la dirección del centro, nunca, no era mi objetivo ya. Yo volví a la universidad, hice un grado, un máster y un doctorado estando en Vegadeo, o sea que... Pero hubo una anécdota con un alumno que ya terminó la carrera, que es ingeniero de telecomunicaciones, en el año curso 2007-2008, y esa anécdota del primer día de clase pues hizo que visitásemos su pueblo, que es Sela da Loura, que está en la carretera de la Garganta. Yo no sabía, este alumno se llama Omar, y yo le dije, bueno, pues tienes un nombre como muy de las mil y una noches, la verdad, y además Sela da Loura, qué nombre más interesante, parece un nombre de un conde, de un marqués, y el chavalín rubio dijo que, bueno, pues que su pueblo que solo tenía 2 casas y que él no se iba a quedar en el pueblo. Que por cierto, él, a pesar de ser ingeniero de telecomunicaciones, yo creo que ya le he dicho muchas veces a Omar que tenía que haber estudiado veterinario porque le encanta ahora, se pasa mucho tiempo en su pueblo ayudando al padre, ¿no? Y entonces, pues nada, empezó el curso
Y yo ese día le dije a Omar, pues mira, yo creo que podemos convertir a Sela de la Laura en el pueblo más importante de tu clase. Pero él desconocía mi trayectoria, yo no iba a comentar, no había comentado nada de esto en clase, no. Y entonces pues organizamos una visita de toda la tutoría a Sela de la Laura, ¿no? Hablé con un gran amigo, que es Paco Rodríguez, para buscar la financiación de la actividad, porque, bueno, pues creo que las actividades de un centro público tienen que ser gratuitas, porque eso es lo que garantiza que sean para todos. Y nada, nos fuimos a Sela de la Laura. Y allí vimos pues una ganadería impresionante, era impactante ver la cuadra supermodernizada, pero con unas columnas brutales para salvar el desnivel, una ganadería de más de 100 vacas, y luego unos padres que, a pesar de la diferencia generacional, tenían el mismo espíritu que mis padres, ¿no? Y eso a mí no sé, yo llegué al instituto y planteé en el departamento que esto había impactado muchísimo y que si el departamento les parecía. Pero claro, todo el mundo conocía lo de IBIA, entonces me dijeron, ¿cómo vamos a estar en contra de eso si vas a hacer una cosa así? Nosotros hablé entonces con el director, con Emilio, que por cierto se acaba de jubilar, y nada, pues me hice una comida en Ávila con 2 personas que para mí, ya también lo dije el día de la entrega de la medalla de Asturias, que son Francisco Rodríguez, el presidente de René Picot, y el que era el máximo colaborador del presidente Adolfo Suárez, secretario de su secretaría particular y cuñado del presidente, con el que habíamos mantenido una relación con Ávila que empieza en el año 99, y entonces pues en esa comida, en un restaurante allí de Ávila muy emblemático, porque es un auténtico molino restaurado, pues Paco Rodríguez dijo más o menos esto de que, bueno, vosotros buscad la financiación que necesitéis y el resto lo pone René Picot, con lo cual ya tenemos foro. Y así fue en el año 2009, 2008, perdón, y en el año 2009, en marzo, presentamos la primera edición del foro. Y cuando estabas en ese restaurante de Ávila, ¿pensaste que esto llegaría tan lejos? Bueno, yo sabía lo que habíamos llegado en Ibias. Tampoco me preocupaba dónde íbamos a llegar. El foro se planteó por 3 años, porque todo proyecto de este tipo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Diríamos que como todo en la vida. Y yo desconocía en un claustro de 60 profesores y en un instituto como este, que yo, bueno, aunque tenía mi destino ahí desde el año 95, yo me incorporé 10 años más tarde, no me incorporé hasta el 2005, mi plaza se cubría por alguien de manera interina, curso a curso, desconocía el encaje que iba a tener un proyecto así. Entonces pusimos esa primera, diríamos, bueno, pues norma de seguridad, por llamarlo así, de 3 años, ¿no? Y luego año a año. El encaje fue razonablemente bueno y entonces pues fuimos poco a poco siguiendo y ampliando cada edición del foro. ¿Qué tenía de diferente este proyecto a otras iniciativas educativas? Bueno, este proyecto está contextualizado en un ámbito geográfico distinto, que no era Ibias, lógicamente, donde la incomunicación era mucho mayor. El proyecto de Ibias estaba centrado en los medios de comunicación, periódico escolar, radio escolar, canal de televisión educativa, pero la filosofía sigue siendo la misma. La escuela que se abre a la comunidad, la escuela que tiende puentes desde lo local hasta lo global y la escuela que es capaz de liderar culturalmente un entorno como es en este caso la comarca de Os Coseo. ¿Y qué fue más complicado? ¿Traer a grandes nombres o convencer que esto tenía sentido en el rural? Bueno, la primera vez que yo me reuní con José María Cancio, alcalde de San Antonín de Ibias, para plantearle que queríamos empezar en el año 1992 la primera semana de la comunicación. José María Cancio, además, que también estaba el otro día, pues dijo que es que siempre pidiendo dinero, es que no sé qué. Bueno, como no había euros de aquella, pues dijo que iban a dar 25.000 pesetas de la época, ¿no? Bueno, yo marché de Ibias el 1 de enero de 2005, pero en esa fecha el Ayuntamiento de Ibias estaba dando 1.600.000 pesetas para el proyecto, con lo cual eso da lugar de la entidad que había adquirido ese proyecto educativo, ¿no? Y aquí te podría decir exactamente lo mismo, ¿no? Realmente, si se pueden conseguir, que no siempre lo conseguimos, todas las alianzas necesarias para poder llevar a cabo un proyecto así,
y se logra conseguir que todo el entramado social se lo crea, que también es complejo a veces, y no todo el mundo se lo cree, pues se pueden conseguir proyectos así, yo creo. Bueno, nosotros lo estamos consiguiendo. No muchas veces podemos lograr lo que nos planteamos, pero creo que se han conseguido cosas que serían impensables en el occidente de Asturias. Bueno, el foro une dos mundos fundamentales, comunicación y escuela. Para ti, ¿por qué era tan importante juntarlos? Bueno, porque primero la escuela en el medio rural ha tenido un papel clave en la culturización de este país. La generación de mis padres pues no podían ir a la escuela más que, porque me cuenta mi madre sobre todo, bueno, pues no les mandaban siempre a la escuela porque tenían a veces que ayudar en casa, ¿no? Pero mi madre, que es una gran lectora, a pesar de sus 90 años, lee muchísimo y escribe muy bien, igual que mi padre, pues todo lo que saben se lo deben a esa escuela rural a la que fueron, ¿no? Y ellos también fueron un poco privilegiados porque pudieron ir con cierta asiduidad, que había otra gente de esa generación que no, ¿no? Y entonces, pues en mi caso, ya tuvimos la suerte de poder ir ya, de asistir a la escuela de manera mucho más reiterada. No sé, yo creo que todo lo que sea facilitar que los jóvenes sepan, conozcan y se preparen para el futuro es fundamental. ¿Y qué papel juegan hoy los medios dentro de la educación de los jóvenes? Bueno, cuando nosotros empezamos en IBIAS, todo parte de la idea de cuál es el concepto de educación. La educación pública, porque se habla mucho del derecho de los padres a elegir entre el centro educativo. Pero claro, si es un derecho, en mi opinión, si es un derecho, deberían de ser todos los padres. El problema está que este derecho parece ser que solo se plantea para los padres que viven en ciudades o entidades de población de una determinada magnitud, que ahí es donde parece ser que esos padres tienen derecho a elegir centro educativo. En el medio rural, la única escuela que está es la pública, generalmente. La pública. Un alumno de Vegadeo, de Santa Eulalia, de Grandas de Salime, de San Antolín de Ibias, de Begaña, de Cangas del Narcea. Me pregunto yo, ya no puedo hablar del oriente de Asturias, imagino que de la Mariña Lucense, estoy en Torribadeo, que hay un centro concertado, pero esos chavales, ¿dónde pueden elegir? Pues solo en la pública. Y si la educación es tan importante, porque la acción pública es la que llega a todo el mundo, tenemos que buscar alianzas, porque la educación debería de ser una labor compartida de toda la sociedad, no solo de los centros educativos. Y ahí juega un papel muy importante los medios, porque todo aquello que se hace y no se conoce, difícilmente se puede mantener en un proyecto que tiene como filosofía la igualdad de oportunidades, que requiere buscar financiación también para. Y además, todo lo que sucede en el medio rural, pues no sale en los medios. Pero si nosotros hemos tenido problemas, teniendo en Vegadeo personajes de primer nivel y actividades que no se hacen en Asturias, en ninguna ciudad, para que a veces se cubra eso informativamente. Pues los medios de comunicación son una parte clave del éxito de un proyecto como el Foro Comunicación y Escuela. Pero es curioso que a veces esto no se entiende, porque hay gente que vincula la presencia de los medios de comunicación a que, bueno, va a ser que el coordinador, el foro se proyecte o se quiera. Bueno, yo llevo 40 años en la educación y nunca he entrado en política, por ejemplo, ¿no? Que lo he escuchado recurrentemente. Nadie está 20 años en IBIAS en plena juventud para ser ni consejero de ningún gobierno, porque no merece la pena. Porque el sacrificio es tan elevado, personal, que además a mí, en este caso, la política nunca me ha atraído hasta ahora. Entonces los medios de comunicación fueron clave en IBIAS y son claves en este proyecto de Vegadeo, claro. Y sobre todo porque hemos tenido la suerte de que los medios de comunicación, por lo menos más importantes de Asturias, sean, no todos en la medida que a nosotros nos gustaría, siendo sincero, ¿no? Pero bueno, hay algún medio de comunicación muy importante en nuestra región que tiene un compromiso. Lo tuvo en IBIAS y lo sigue teniendo aquí en Vegadeo. En plena era de bulos y redes sociales, ¿qué herramientas crees que debe dar la escuela? Bueno, yo hablo mucho con mis alumnos
el tema de los youtubers, los influencers que siguen las redes sociales, y me llama muchísimo la atención el hecho de que cualquier persona se pone detrás de una red social, no sé muy bien, tiene éxito, le siguen miles de personas, no tiene ninguna formación, dice cosas a veces que son estrambóticas, pero conecta con la gente joven. A mí eso me preocupa, sinceramente. ¿Y crees que ellos saben distinguir entre una noticia falsa, un bulo? Bueno, yo creo que eso es muy complicado, porque también es complicado para los adultos. Porque en los últimos días he visto, yo, por ejemplo, noticias en las redes sociales a raíz de todo este proceso de Venezuela, donde se ve claramente que la noticia está adulterada, ¿no? Pero claro, la gente joven, incluso la gente adulta, es a veces complejo y difícil poder distinguir eso. Bueno, eso es uno de los grandes riesgos de la sociedad de la información que nos toca vivir. El problema es que los jóvenes de hoy, en mi opinión, están, ya no solamente los jóvenes, yo creo que todos un poco estamos a veces demasiado enganchados a todo esto, y es muy complejo revertir esa situación, ¿no? Bueno, el foro también ha sido una ventana enorme a la ciencia. ¿Tú por qué apostaste tanto por ella? Bueno, el foro, ¿cuál es el límite para que un ciudadano pueda ser en la vida lo que quiere ser? En mi opinión, el límite debería de centrarse en el esfuerzo y en la capacidad. Pero pondría primero el esfuerzo. Esfuerzo y capacidad. Nadie debería de quedarse sin ser lo que le quisiera ser en la vida si pone el esfuerzo necesario y tiene la capacidad necesaria. Y por lo tanto, cualquier profesión, y un científico o un investigador de primer nivel no depende de dónde nazca, depende de las oportunidades que le pongamos, porque ¿quién nos dice a nosotros que conocer un científico de primer nivel, por ejemplo, como la jornada de ciencia que estamos preparando este año, que va a ser muy importante, o conocer el acelerador de partículas y bajar a 100 metros de profundidad como hicieron, o viajar con un trabajo de investigación a Nueva Zelanda durante 10 días para ver todo el proceso del sector lácteo de ese país y luego contarlo aquí en una jornada, o también un proyecto de investigación muy importante que estamos preparando para el foro del año que viene? ¿Por qué un chaval de Vegadeo no puede ser un gran investigador o un gran cirujano o un gran... Todo dependerá de si le facilitamos y, sobre todo, acceso a conocer esas posibilidades. Y entonces, la ciencia, nosotros hemos hecho un proyecto en el 14 Foro Comunicación y Escuela, que fue el viaje al laboratorio subterráneo de Canfranc. Eso fue un pionero, como algunos otros, pionero en la educación española. O sea, nosotros llevamos a Canfranc 50 chavales de 5 institutos una semana a convivir con científicos de verdad y a desarrollar una labor de conocimiento de cómo se hace la ciencia en un laboratorio que es el segundo laboratorio subterráneo más importante de Europa, con un proyecto de investigación hecho ex proceso para esos alumnos de segundo de secundaria. Pues si a alguien le gusta la ciencia y le ponemos eso con 13 años delante, probablemente acabe siendo un científico. Hay un alumno en Ibias, un exalumno, perdón, porque Rubén tiene 40 años. Rubén nació en una pequeña aldea, se llama Villamayor, estuvo interno la mayor parte de su vida en la residencia, en allí San Antolín. Se marcharon a Oviedo los padres con 3 hijos al cumplir los 14. Pues Rubén es un reconocido investigador en Estados Unidos. Su hermana es médico anestesista en Madrid y el otro hermano tiene una importante empresa de transportes en Oviedo. Y entonces a Rubén el año pasado, el Biden, antes de dejar la presidencia, le dieron un premio de joven investigador en Estados Unidos. Es profesor en la Universidad de Carolina del Norte. Teníais que conocer dónde está Villamayor y dónde acaba ese chaval al que se le pusieron todas las facilidades, también por parte de la familia, para poder formarse. De Villamayor, en un pueblecito perdido en la montaña de Ibias, que fue uno de los pueblos que estuvo a punto de quemar este verano cuando el famoso incendio, que tuvieron que evacuar a la Universidad de Carolina del Norte. Pues ya está. ¿Cómo se sienten estos alumnos que pueden participar en este proyecto? Bueno, yo no sé cómo ven los chavales con la edad que tienen. Pues imagino que habrá chavales que no lo verán, habrá chavales que no les dirá nada, pero ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación no, porque, a ver, en mi caso yo creo profundamente en lo que estamos haciendo. De hecho, dediqué
12 años de mi vida después de, entre 2009 y 2022, a volver a la universidad a Oviedo, 3 y 4 días por semana después de clase para conseguir hacer una tesis doctoral y referenciar académicamente el foro. Pues con que solo un alumno, uno, haya aprovechado una actividad del foro, a mí ya me vale. Porque nosotros, afortunadamente, no ganamos. Yo, como coordinador del foro, no cobro ni un euro más por organizar esto. Al contrario, pierdo dinero de mi bolsillo constantemente. Y además, horas ni os cuento. Y al final, tú cobras lo mismo que otro profesor que legítimamente, lógicamente, se limita a dar exclusivamente las clases de su asignatura, ¿no? Pero merece la pena. Bueno, yo he dedicado mi vida a esto, si no. Eso no quiere decir que no tengas a veces momentos de, bueno, pues de cierta pesimismo o ciertos de cierta, bueno, desmoralización, pero siempre hay algo al final, alguna chispita que te das cuenta de que merece la pena, claro. Pues no sé, imaginaros este proyecto que tenemos de Conoce un Monumento de España volando, ¿no? Que se dirige a alumnos que nunca han volado. Y que hemos tenido la suerte de poder vincular a 2 compañías aéreas a esta historia, ¿no? Para que los chavales no puedan... Pues imaginaros, es que hay cientos de chavales de la comarca de Oscoseo que han tenido su primera experiencia de vuelo y además aprovechado para conocer un monumento de España volando, juntando el conocimiento de un medio de transporte, el aéreo, que es el más desconocido y más en el medio rural, con la experiencia de volar por primera vez y además para conocer un monumento significativo de España. Bueno, yo creo que eso pedagógicamente, esa experiencia, ¿no? O los chavales que fueron a Nueva Zelanda, o los que fueron al Parlamento Europeo, tanto de Estrasburgo como de Bruselas, o los que estuvieron en la sede de la ONU. Y además es que les hemos llevado gratis a todo esto, ¿eh? Es que yo creo que, no sé, yo desde luego no tuve esas oportunidades cuando tenía esa edad. Qué maravilla. Bueno, te queríamos preguntar a qué te refieres exactamente cuando dices que algunas actividades cambian vidas. Pero yo creo que con el ejemplo que nos acabas de contar de Rubén, queda como respondida la pregunta. Sí, no sé, sí. no, mira, cuando hice la tesis doctoral, hicimos varios, lo que se llama varios grupos de discusión, que en los grupos de discusión se trata de una reunión a puerta cerrada que se graba, en el que en este caso se hicieron 3 grupos de discusión de cerca de 2 horas de duración, con representantes del alumnado, representantes de padres, representantes sociales que participan en el foro. Bueno, pues ahí nos enteramos, por ejemplo, hay una madre que nos dice que su hija, lo primero que hizo al cumplir 18 años fue hacerse donante de órganos, fruto de una de las conferencias de donación de órganos dentro de este proyecto Oscoseo Comarca Educativa Cardioprotegida. Hay otro joven que nos dice que lo primero que hizo al terminar el cuarto de secundaria, y fruto de haber participado en el intercambio de Ávila, cogió toda su familia, decidió volver a Ávila y recorrer los mismos lugares que los chavales que habían partido en el intercambio. Hay otro joven que nos dijo que su carrera la había decidido después de visitar el centro tecnológico que hay en Gijón, vinculado a la escuela de ingenierías, a la escuela de ingenieros a la EPI, ¿no? A la escuela de Gijón. Y hay otro, digo solamente en esos grupos de discusión, y hay otro alumno que después de un encuentro con un conocido escritor, que es Fernando Beltrán, que les explicaba a los chavales todos los problemas que había tenido con su padre porque no entendía lo que quería estudiar o que quería hacer, y que les dijo: luchar por lo que queráis, aunque la gente que os rodea no lo vea, luchar por vuestros sueños. Y este chaval exactamente hizo eso, porque además lo cuenta la madre. Lo primero que hizo al llegar a casa después de esa conferencia fue decir: hoy este escritor nos dijo esto, mamá, y lo que voy a hacer es luchar por mis sueños, ¿no? Y luego ya hay otras anécdotas, diríamos, bueno, pues alumnos que nos contaba también en su grupo de discusión, otro de las personas que participaban, cómo pues había podido ver cómo dos alumnos de Figueras fardaban con una foto de su participación en el coloquio con Vicente del Bosque y la Copa del Mundo en Vegadeo, ¿no? Y decía mi compañero Emilio García, que como os decía, que fue director de instituto y profesor de filosofía, un gran docente en mi opinión, que cuántas vidas habremos cambiado con alguna iniciativa del foro, ¿no? Este foro pasado ahora,
En septiembre estuvimos en Ceuta y fijaros, el 100% del alumnado del segundo de bachillerato que participó en esa actividad, ninguno había cruzado el estrecho de Gibraltar, ¿no? ¿Por qué el talento del rural está infrautilizado e infravalorado? Bueno, yo no sé si el talento está, desde luego, el medio rural, que no tiene la consideración que tenía que tener, por supuesto, pero pensando ya de nuestros responsables políticos. A mí me sorprende muchísimo cuando tenemos dificultades para que determinados responsables políticos acudan al medio rural y, sin embargo, estén tan disponibles para ir a otras actividades que no tienen que ver con el medio rural. Bueno, porque todavía seguimos siendo el hermano pobre de esta sociedad, y yo, la verdad, no tengo ninguna capacidad de influencia para cambiarlo, pero sí para poder decirlo en alto, aunque no me hagan caso. Y cuanto más viejo sea, mientras que no me muera, más alto lo voy a decir. Y el día que no esté, bueno, un poco condicionado, porque, bueno, pues soy funcionario público y pues entonces ya seré muchísimo más reivindicativo. A lo mejor ya es muy tarde porque ya me muero, pero bueno, lo haré, lo haré. Bueno, ha recibido premios muy importantes, la Medalla de Asturias, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Hijo adoptivo de Vegadeo. ¿Cómo se encajan esos reconocimientos? No sé, es que yo tengo una visión, claro, esto se lo cuento mucho a mi pareja, se lo cuento a Nelly, que hay cosas en la vida que aunque las digas no te creen. Entonces ya, no sé, a veces ya yo pienso que a veces vale más ya no decirlo. A mí la primera condecoración que me dan es en el año 2002, cuando me hacen hijo adoptivo de Ibias, ¿no? Pero tampoco me entero que me van a hacer hijo adoptivo de Ibias. Salgo los viernes por la tarde después de correr a San Antonín a tomar algo con mis amigos y viene una mujer de un concejal para decirme enhorabuena y no, Encarna, enhorabuena, no, sí, te acaban de nombrar hijo adoptivo de Ibias, ¿no? En el año 2004, justo cuando termina la Semana de la Comunicación, pues yo, la Semana de la Comunicación era una semana completa con un mogollón de invitados, pero todos los programas se hacían por radio y por televisión, los invitados, y eso, claro, la ventaja respecto al foro es que lo que hacíamos en la Semana de la Comunicación lo veía todo el municipio de Ibias y Fonsagrada y Navia de Suarna, que llegaba al señal de televisión. Bueno, entonces yo ese lunes pues me fui del centro a un sitio, un pueblecito precioso que está en límite con Galicia, se llama Río de Porcos y tiene un puente colgante que atraviesa el embalse y es el lugar en el que yo he ido a pensar y reflexionar. Entonces cuando llego ya a la hora de comer, porque yo ya sabía que me iba a ir de Ibias ese curso, ese año, pues tengo una nota encima de la mesa del despacho de la conserje de Berta de que llame urgentemente al subsecretario del Ministerio de Agricultura que está esperando para hablar conmigo, que se tiene que marchar a Bruselas. Y entonces yo llamo y me dice el subsecretario, no, Luis Felipe, te llamamos porque, pues fijaros, esto era el 9 de mayo, porque el 15 de mayo es el día de San Isidro y la ministra de Agricultura te va a dar la encomienda de número al mérito agrario para que cuando te mueras en el epitafio puedas poner ilustrísimo señor. Yo no sabía ni qué era la encomienda de número, ni nada. El caso es que, efectivamente, el 15 de mayo nos fuimos a Madrid a recoger de manos de la ministra, que era Elena Espinosa, de Agricultura, esa condecoración. Y después vino todo lo demás. No sé, yo os aseguro que esas condecoraciones, si sirven para afianzar el proyecto, conseguir más cosas para el proyecto y poner en valor el medio rural, bien. Pero si solamente se consideran como que a alguien que le dan todas esas condecoraciones, te consideras algo que está flotando no sé qué nube y tal, yo no lo veo así. Yo estoy muy agradecido de todas esas condecoraciones porque soy consciente de que las posibilidades objetivas de que una persona de mi procedencia social pudiese tenerlas, pues, no sé, me parece inviables. Pero a mí no me hace para nada, no sé cómo explicároslo, pero yo tengo los pies en el suelo. Yo creo que eso es bueno si sirve para conseguir afianzar el proyecto y que te tomen en serio, que tengas más peso a la hora de reivindicar siempre la escuela en el medio rural. Yo no hablo de escuela rural, hablo de escuela en el medio rural y oportunidades para el medio rural. Y así lo veo, pero bueno, soy consciente de que probablemente... Yo creo que el verdadero, diríamos, probablemente el mérito más importante es que un hijo de un labrador pueda tener eso. Eso creo que es el gran milagro de la educación pública y de la posibilidad de formarse, que puedes llegar a donde quieras independientemente de tu procedencia social. Pero lo veo con distancia, ¿eh? Gracias a Dios. Además estoy muy contento de verlo así. Justamente te iba a preguntar si alguno de esos reconocimientos te había hecho especial ilusión
pero bueno, más o menos nos contestaste. A ver, lo de hijo adoptivo de Ibias para mí fue emotivo porque primero era muy joven y después no me lo esperaba y después es que fue, no sé cómo explicaros, es que había 1000 y pico personas en aquel acto, fue una cosa. Y lo de hijo predilecto de Castropol, porque también, claro, realmente yo me entero de esta historia porque el alcalde clausuramos el foro de comunicación y escuela del año 2018, sí, y el alcalde, pues que ya estábamos previo a las elecciones de 2019, el alcalde me dice que tengo que ir a verlo cuanto antes. Y como todavía no habían aprobado los presupuestos en el Ayuntamiento de Castropol, yo realmente creí que había un problema con el... Entonces voy a casa del alcalde la semana siguiente, un poco enfadado, pensando que había algún problema con la subvención que el Ayuntamiento de Castropol daba al foro, y es cuando me dice esto, ¿qué problema? No, Luis Felipe, nosotros es que queremos hacerte hijo predilecto de Castropol y queremos saber... Bueno, yo le dije al alcalde que, bueno, pues que como iba a rechazar ser hijo predilecto, solo le ponía una condición, que tenía que ser por unanimidad. Si no era por unanimidad, que no quería saber nada de... ¿no? Afortunadamente fue por unanimidad y ya está. La verdad que, bueno, eso, sobre todo porque el día de ese acto, bueno, la suerte es que mis padres han estado, no en todos, pero han estado en algunos. Seguramente muy orgullosos. Bueno, no creas, mi madre No. sí, pero mi madre lo ve también como... Mi madre es muy religiosa y ella cree que bueno, que esto, pues, que Dios que me ha ayudado mucho. Bueno, yo respeto mucho las creencias de mi madre, yo no soy tan religioso como mi madre, pero lo respeto profundamente. Pero mi padre sí, mi padre se siente especialmente orgulloso. Pero dijo predilecto de Castropol, vi llorar a mi hermano por primera vez en ese acto, y eso me emocionó muchísimo, la verdad. Pero bueno, ya os digo, los premios y los reconocimientos solo se agradecen, pero tiene sentido, porque además, fijaros, tengo a veces sentimientos encontrados, porque tanto en Ibias como en Vegadeo ha habido mucha gente que ha colaborado, profesorado, medios de comunicación, la gente que patrocinó el foro, colaboradores de gente que se ha involucrado a cambio de nada, y a veces tengo la sensación de que a lo mejor es un poco injusto que todo se centre, por muchas ideas que hayas tenido, por mucho que hayas hecho, no sé, tengo a veces la un poco... visibilidad, claro. Sí, y lo he dicho, claro, hay gente que a lo mejor cree que esto es un pose, ¿no? Pero para nada, no. En serio que mi ámbito familiar y de amigos íntimos sabe que esto es así. Pero bueno, yo estoy muy agradecido y sé que es un privilegio que, bueno, te den todos esos condecoraciones. Yo como no tengo hijos, no tenemos hijos, pero yo le digo a mi sobrino mayor, que es mi ahijado, que cuando yo me muera, que no tire todos esos reconocimientos, que los guarde en un cajón, pero que no los tire. ¿Y vas a ponerte lo de ilustrísimo señor? No lo he puesto nunca. Además es que ya lo tengo por varios sitios, pero no, es que no. Es que el epitafio, que era además de un asturiano que había sido consejero de Medio Rural y conocía el proyecto de Ibias y que le nombra subsecretario del Ministerio de Agricultura, que es Santiago Menéndez del Huarca, es que me lo dijo así. Y entonces sí que en mi epitafio, porque es que fue así la comunicación. Yo llamé, mi mejor amigo es un médico cardiólogo que está en Burela, el doctor Emilio Cascallana, que es leonés, y yo la primera persona a la que llamé fue Josemi, porque el padre era guardia civil y trabajaba en la comandancia León y trabajaban en todos, estaba muy al tanto de todo esto, para que consultaran el boletín oficial del Estado, que era eso de la encomienda de número y eso de... Entonces cuando me llama Josemi, después de que su padre le pasa la información, y me dice, no, eso es una condecoración muy importante que conlleva el tratamiento de ilustrísimo. Y efectivamente el título pone ilustrísimo señor. Lo voy a poner en el epitafio, allí en San Juan de Moldes, aunque eso sea para que te critiquen cuando vayan a ver la tumba. Sí, sí. Bueno, dirigir el foro y dar clase tantísimos años tiene un precio. ¿Cuál dirías que fue el mayor sacrificio? Bueno, desde hace 2 cursos tengo una pequeña liberación horaria, digo en mi opinión pequeña porque me parece pequeña, ¿no? Y porque además tuve que plantear claramente que si no hubiese liberación yo no podía seguir con ese nivel, porque el foro te exige viajar muchísimo y luego intentar no faltar a clase. Yo intento faltar lo menos posible, pero eso significa, pues fijaros, yo ya he hecho barbaridades como ir a Madrid por la mañana y volver por la tarde.
Esto varias veces. O marcharte a Valladolid después de clase, a las 2:30, y volver por la noche de madrugada a Valladolid. O marchar a Madrid después de comer y regresar de madrugada para estar a las 1:30 de la mañana del día siguiente en el instituto, para ver determinados personajes, ¿no? Y eso pues es un trabajo que no se ve, ¿no? Pero si me decís si el encaje de proyectos como este es el adecuado, os diré que no, en absoluto, para nada. En titulares que leímos en prensa hablabas abiertamente de cansancio. ¿Cómo se gestiona esto cuando un proyecto te importa tanto? Bueno, cansancio desde luego. Y además cansancio más que cansancio físico, cansancio psicológico. Porque empezar a organizar, como estamos ahora, desarrollando la programación del próximo foro, eso es brutal. Primero porque, no sé, nosotros vamos a empezar este año con un proyecto que es Mujer y Literatura. Vamos a juntar un montón de autoras que vienen de diferentes lugares de España. Solamente el encaje del mismo día de todas esas personas es absolutamente brutal, brutal. Miles, cientos de llamadas, correos electrónicos. Además, luego, esta gente piensa que nosotros tenemos un gabinete y mándame por correo, mándame. Acabo de hablar con una académica de la lengua, escritora catalana, Carme Riera, que todo parece indicar que va a venir, excepto que tenga el problema de agenda el día que le planteamos. Pero claro, hay que mandarle un correo explicándole qué es el foro. A mí eso es súper agotador, ¿no? Y sobre todo agotamiento psicológico. Pero es que si no es así, no hay foro. Bueno, antes de pasar a nuestra ronda de preguntas rápidas, te queremos preguntar, si tuvieras que cambiar una sola cosa del sistema educativo, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que el sistema educativo debería de fomentar más el esfuerzo del alumnado. Yo creo que el sistema educativo, la actual ley de educación, no fomenta lo suficientemente el esfuerzo. Creo que ese es uno de los hándicaps, en mi opinión, hay gente que no lo comparte, pero yo creo que estamos en un sistema educativo que no fomenta el esfuerzo. Y eso para mí es el mayor hándicap con el que yo personalmente me encuentro en clase todos los días. Empezamos con las rápidas, ¿no? Venga. Un hobby que te acompañe desde hace años. Correr. Una edición del foro que recuerdes con especial cariño. La 10ª. Si no fueses profesor de lengua y literatura, ¿de qué serías? Periodista. Y asignatura que nunca darías. Educación física. Algo que te gustaría hacer más, pero nunca tienes tiempo para hacerlo. Leer más. Y actividad de la que te sientas más orgulloso. ¿Del foro? Sí. Bueno, yo creo que el viaje a Nueva Zelanda, el proyecto con el Museo del Prado, el viaje al acelerador de partículas y la visita de Vicente del Bosque y Miguel Indurain, la imagen de 1000 estudiantes en el recinto ferial de Vegadeo, con Vicente del Bosque entrando y la Copa del Mundo acompañándolo, creo que eso no lo olvidaré, ni lo olvidará mucha gente en la vida. Esta anécdota nos la contó un periodista que estuvo aquí hace unos meses. Justamente nos hablaba de Vicente del Bosque en Vegadeo, como que era un día muy señalado en su infancia que no olvidaría nunca. Bueno, fijaros, ese día había varias cadenas de televisión nacionales en directo desde Vegadeo. Pero esa entrada de Vicente del Bosque en el recinto ferial con 1000 estudiantes fue impresionante. También fue impresionante la gran exhibición de la Guardia Civil que hicimos con la colaboración de la Comandancia de Oviedo y el Teniente Coronel Luis Aldea, que por cierto es el actual coronel de Lugo, Luis García Avilés, perdón, Luis Avilés, también fue espectacular, porque el despliegue de medios que hicieron fue impresionante. Un titular que te gustaría leer sobre el foro. Bueno, sobre el foro me gustaría ver que es un proyecto de referencia europeo. Y una manía de profesor que te caracterice. Que busque mucho las palabras en el diccionario. ¿Hay algún autor o libro al que siempre vuelves? Bueno, a mí siempre me impactó mucho 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, porque me parece una obra dificilísima de escribir. Y luego, al margen de la literatura, hay un libro que escribió un periodista del País, que se llama Bruno Galindo, que recoge un viaje que hizo a Corea del Norte, que me ha dejado profundamente impactado
porque fue el primer contacto profundo que tuve con la realidad de ese país, que realmente me parece un país esquizofrénico absolutamente, ¿no? Y también otro tema histórico que me interesa muchísimo, que es la guerra de secesión de Estados Unidos. Te íbamos a preguntar un lugar al que vas cuando necesitas pensar, ya nos lo has dicho. Bueno, mira, mis grandes ideas en el tema de la educación han sido haciendo los entre 13 y 14 kilómetros que hago 5 días a la semana, en los viajes por el puerto del Conio y en ese lugar que comenté antes, que era el puente colgante de Río de Porcos en Ibias. ¿Un alumno que saca un 4,9 va a septiembre? No, a ver, yo en mi vida se me ocurriría dejar a un alumno con 4,9, ni siquiera con un 4 probablemente, porque si ese 4, si el alumno tiene una buena actitud en educación secundaria, una educación que es obligatoria, no tiene mucho sentido. A mí eso me parece que... O sea, la enseñanza pública no universitaria no es la universidad. Nosotros formamos ciudadanos al que debemos darles competencias para que puedan ser en la vida lo que quieran ser y desenvolverse en la sociedad como ciudadanos del siglo XXI. Pero suspender a alguien con un 4,9 me parece brutal. Yo, de verdad, no conozco afortunadamente ningún caso, pero es que ni me lo planteo. Yo es que he probado alumnos con un 4, incluso ¿no? en junio, ¿no? Si había buena actitud, no sé, yo creo que en esto lo del 4,9 me parece brutal. Conozco a gente que practica esa idea así, ¿no? Pero no la comparto. Por una décima, la verdad. Bueno, pues es que es muy complicado. Esto es un mensaje a los profesores. ¿no? O sea, ahora, si estamos hablando de un chaval que pasa de todo, que no estudia, que tiene una mala actitud, pero yo ese caso nunca se me ha dado, ¿eh? Entre otras cosas porque ya procuro yo que no lo veo en absoluto. Sí. Seguimos. Una canción. Bueno, a mí me gusta mucho un cantante que es Luis Eduardo Aute y Al alba. ¿Y un viaje? Bueno, a mí me impactó muchísimo el primer viaje que hice a Madrid, porque fue con un familiar nuestro que era senador de UCD y conocí a Camilo José Cela, Torcuato Fernández Miranda, una de las personas clave en la transición política, en la cafetería del Senado. Y además pude ver en directo un debate parlamentario brutal entre el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y Juan Mario Andrés, que era diputado de Euskadi-Ezkerra, que acusaba a la Guardia Civil de hacer torturas en el País Vasco. Y ese fue el motivo por el que yo me sentí, cuando fui docente y director en Ibias, siempre procuré ver la vinculación con las instituciones, en este caso con Congreso y Senado. Cuando hicimos este año pasado, en junio, ese pleno de estudiantes en el Senado, pues como estábamos en el antiguo salón de plenos, pues lo dije allí, muy emocionado, porque estaba la tribuna en la que yo, con los 2 escoltas que tenía Valeriano, porque estaba amenazado de muerte por el grapo, pude ver con 18 años un pleno del Senado. Y fijaros, unos cuantos años después, estábamos allí con 50 chavales haciendo un pleno de estudiantes en el Senado, también una experiencia pionera en la educación española. Un plan que para ti sea perfecto. Bueno, un plan para mí que sería perfecto sería conseguir que el tejido empresarial de la comarca Oscoseo se involucrase más en un proyecto como el Foro. Bueno, esta creo que es complicada, pero pregunta de examen que todos fallan. El diptongo, el triptongo, el hiato. ¿Café, té o ninguno de los dos? Bueno, yo no es que sea muy... Bueno, té no, y yo me tomo 2 descafeinados con leche al día y uno más sin ser descafeinado, y de ahí no paso. Pues te recomendamos nuestro café Coffee Urban Roasters. Súper rico. Pues como yo tengo una... Esto es cierto, ¿eh? Una polémica muchas veces con la persona que lleva la cafetería del instituto sobre el café, se lo recomendaré. Sí, es encima es de la zona, que es de Viveiro. Yo se lo recomendaré a Darío que compre ese café. Muy bien. ¿Qué te gustaría recuperar ahora que hablas de bajar el ritmo? Bueno, a mí me gustaría poder correr, hablando de mi deporte favorito y de algo que forma parte de mi vida, me gustaría hacer los tiempos que hacía cuando estaba en Ibias, pero me temo que ya no lo voy a poder recuperar. Algo que te haga mucha ilusión. Hombre, pues me haría muchísima ilusión llevar a mi padre al Estadio Santiago Bernabéu. Qué bonito.
¿Y cuál es la falta de ortografía que más ves? Bueno, pues el verbo haber con V, pero os puedo decir que el curso pasado vi una que no vi en mi vida, que es la palabra estoy, del verbo estar, con H y terminado en I latina. Eso es fuerte. Eso, madre mía. Un sueño pendiente. Perder el miedo a volar. Que es curioso, ¿no? Haciendo tantos viajes Bueno, es pero es que complicado. la verdad es que en el avión no, cuando estos viajes, fíjate, pero yo creo que uno de los motivos por los que siempre me he interesado, ya cuando estábamos en Ibias, en establecer proyectos con la aviación y especialmente con el aeropuerto de Asturias, es por mi miedo al avión, ¿no? Y no quería que a la gente joven le pase lo mismo porque limita muchísimo el poder conocer el mundo y viajar si tienes miedo al avión, ¿no? Pues sí. Bueno, y ahora para acabar, ¿en qué momento de tu vida dirías, me quedo aquí y ahora? Pues fíjate, yo creo que estoy cerca de ese momento. Te lo digo sinceramente. Aún no llegó ese momento. Pero está muy cerca, objetivamente, sí. Yo creo que... a ver, claro, esto del envejecimiento es brutal porque la alternativa es morir. O envejeces o mueres. Pero claro, ves que había el otro día en una conversación con un periodista de aquí, del Occidente, que es Darío Martínez de Onda Cero, me mandaba un WhatsApp y me decía que le había encantado el acto de hijo adoptivo y los discursos y tal, pero que la reflexión que estaba haciendo en el acto es que se estaban acabando los peldaños, ¿no? Y que había que pensar en cómo iba a solucionar lo del relevo generacional en la coordinación del foro, ¿no? Y esa expresión, el exministro de Educación, Aurelio Menéndez, tutor del rey, magistrado del Constitucional, fundador de uno de los dos bufetes de abogados más importantes de este país, con el que tenía una relación como de un padre adoptivo, en un momento determinado don Aurelio me hablaba del invierno de su vida. Y yo creo que debo de estar ya en el otoño de mi vida. Muy bien, pues llegamos al fin. Muchas gracias, Luis Felipe, por acercarte a charlar con nosotras. Fue un placer. Espero que lo hayas pasado bien. Pues muy bien, muchísimas gracias a ambas dos. Me siento he estado pasando mucho tiempo en lo que hacíamos en Ibias con la televisión en aquel momento, ¿no? Teníamos un programa que era Ibias Pueblo a Pueblo. Este programa de la TPA lo hacíamos nosotros en los años 90. Grabábamos por todos los pueblos del concejo, al señor que tenía cabras, al señor que hacía miel, al señor que hacía ceras después de esmelgar, lo que llaman esmelgar, o sea, sacar la miel de las abejas, o el que hacía... Y aquello tenía un seguimiento que no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Estaba pensando en todo esto y la importancia que tiene que haya un medio de comunicación centrado en la comarca y que se haya dado cuenta de que la información local es brutalmente importante, porque poner en valor lo local y lo cercano y darlo a conocer. Y en ese sentido creo que este medio de comunicación es un profundo acierto. No sé si empresarialmente es muy complicado mantener una cosa así, ¿no? Aquí, pero es un acierto y tiene mucho seguimiento porque me consta. Pues muchas gracias por tus palabras, Luis Felipe. Pues gracias a vosotros, muchas gracias.